Hola, buenas noches. Dios les bendiga grandemente. Bienvenidos una vez más, como cada miércoles, a los estudios bíblicos. Estudios que están siendo de gran bendición para nuestras vidas. Y en esta semana seguimos con Primera de Corintios. Y en especial hoy me toca hablarles sobre Primera de Corintios 9 y 10. Y vamos a comenzar desde Primera de Corintios 1 hasta el capítulo 6, hasta el versículo 6, que dice así: No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una mujer hermana por mujer, como también los otros apóstoles, o los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Pablo reconocía la honra y el derecho de los ministros de Dios de ser sostenidos por aquellos a los que ellos les servían. Y él explicaba que él, por ser apóstol, gozaba de ciertos privilegios y de ciertos derechos, pero que por amor a los demás, él se desprendió de todos estos derechos, de estos privilegios, por ganar el buen testimonio de aquellas personas que no conocían a Cristo. Él predicaba el evangelio en el lugar donde él trabajaba, en su jornal diario. El trabajo le permitía extender el mensaje de salvación a aquellas personas que estaban junto a él en su lugar del trabajo. Él trabajaba para su propio sostenimiento, por temor a que fuesen cuestionadas sus motivaciones en la obra apostólica que él ejercía. Él quería dejar bien claro que no servía por los privilegios de ser apóstol, sino por amor incansable a las almas. Él se despojó de ese derecho que tiene todo aquel que trabaja para la obra del Señor, de recibir un salario. Y se despojó por amor, por ganar incluso a aquellos que le cuestionaban y que podían decir de sí, pero tú trabajas, pero porque tienes un sueldo. Él se despojó de ese sueldo, de ese salario, por amor a aquellos, incluso a quienes les era de tropiezo. Ahora leeremos desde el capítulo 7 hasta el 14, que dice: ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? El 10 dice: o lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe de recibir el fruto. El 11. Si nosotros segamos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuánto más nosotros. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo en el evangelio de Cristo. ¿No sabéis que el que trabaja en las cosas sagradas come del templo, y el que sirve al altar del altar participa? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio.
Pablo apelaba a la legalidad de recibir asistencia financiera en la labor que él ejercía por 3 razones, aunque él ya se había despojado de este derecho. Él hablaba sobre la legalidad que tienen los que trabajan en la obra del Señor para recibir este derecho. Primero, según la sociedad, el que presta un servicio, ya sea un soldado, un bombero, un pastor, un médico, tiene derecho de recibir remuneración económica por esto. ¿O no vemos que los médicos trabajan por un salario? Es verdad que tienen vocación, igual que nosotros tenemos vocación, y nuestra vocación es Cristo Jesús. El médico también tiene vocación, pero ¿cómo sobreviviría un médico sin un salario? ¿Lo mantendría solo la vocación? ¿De qué se sostendría? Entonces es necesario el trabajo, además de la vocación. Si alguien se quiere despojar del trabajo, de la remuneración por amor a la vocación, y se puede sostener el mismo, pues, gloria a Dios y amén. Pero nos damos cuenta que si personas naturales como médicos, como bomberos, pueden por su trabajo, por su labor, por su vocación, recibir remuneración por lo que hacen, cuanto más los que hacen esto para la obra del Señor y con una mayor vocación, la vocación de alcanzar a los que no conocen a Cristo. En el segundo punto, Pablo hablaba sobre la ley de Moisés, que decía que había recompensa para todo aquel que prestaba un servicio, aun si era un animal, porque traía al ejemplo al buey. El buey que mientras estaba trabajando, estaba trillando el trigo y los cereales, dice que no se le ponía bozal. ¿Para qué? Para que mientras él estaba trabajando fuera comiendo, y él era digno de comer mientras estaba trabajando. Entonces esta era una de las segundas razones a las que Pablo apelaba a esto. Y la tercera era que el Señor mismo ordenó de sostener a aquellos que anunciaban el Evangelio. Si tú participas del servicio del Señor, tienes derecho a ser sustentado por ellos. Aunque él había, como ya dijimos antes, se había desprendido de ese derecho por amor a otros y para no ser tropiezo a otros. Ahora leeremos desde los versículos 15 al 18. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que haga así conmigo, porque prefiero morir, escuché esto, antes que nadie desvanezca esta mi gloria. La gloria de Pablo era predicar el Evangelio. Él sentía una obligación espiritual y moral de hacerlo. Era su pasión, era la pasión por las almas para Cristo que lo llevaba a hacer esto, y su recompensa y su satisfacción era hacerlo gratuitamente para el Señor. El 16 dice: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Vemos aquí que el mayor galardón y privilegio para Pablo era predicar el Evangelio libremente y gratuitamente. Él sabía y reconocía que había un galardón, una recompensa para todo el que extiende el Evangelio al reino. Tú y yo sabemos que la obra hecha para el Señor no es en vano, que el Señor es tan bello, es tan hermoso, que con Él tenemos garantía en todo. En tu casa no faltará el sustento, mi amado. Si tú
extiendes el evangelio a tiempo y afuera de tiempo. Si trabajas para el Señor en tu trabajo, en tu casa, con los vecinos, en la sociedad, en la iglesia, la recompensa viene de Él. Y no cualquier recompensa. Su recompensa es generosa. El pago por el trabajo voluntario a nuestro Dios es hermoso, es maravilloso, es gratificante y es totalmente abundante. Dios no es escaso para dar ni para bendecir. Así que te anima Pablo y te animamos nosotros a través de estos versículos a predicar el evangelio con pasión como Él, por amor a las almas, despojándote de muchas cosas para no serle de tropiezo a muchos y haciéndolo libremente y con gozo y con mucho amor. Ahora leeremos los versículos desde el 19 hasta el 23. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número de personas. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. Y a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Pablo estaba dispuesto a ir tan lejos como pudiera para introducirse en la vida y en el mundo de las personas con el fin de ganarlas para Cristo. Daba una serie de ejemplos aquí, que si me tengo que hacer como aquel, aunque no sea como aquel, para introducirme en su vida y ganarle, me hago como aquel. Que si me tengo que hacer como que si me parezco a este, aunque no me parezca a este, para ganarme a este, me junto con este, por amor a ganarme a este. Esta es una enseñanza hermosa, porque nos damos cuenta que Pablo se despojó de toda atadura religiosa que trajese impedimento para acercarse a los no creyentes. Muchas veces decimos, no, pero es que yo no me meto por ese barrio porque hay ladrones y prostitutas. Como ladrón y como prostituta, todos ellos tienen derecho a que se les sea predicado al evangelio. Y Pablo se acercaba a todos ellos con el fin de ganarlos. No, pero es que yo no me junto con tales personas porque ellos creen tal cosa. Júntate, pero para ganarlos para Cristo. En Él no habían tabúes religiosos. En Él no había una mentalidad religiosa. Pablo nos enseñaba a despojarnos de todos estos atavios, estas ataduras que nos condenaban mentalmente y restringían nuestro derecho a asociarnos con personas con el fin, óigame bien, con el fin de ganar su alma para Cristo. Con el fin de ganar esa alma para Cristo. Así que te animamos a que te involucres con personas, aunque con ellas no tengas ninguna conexión espiritual, pero con el único fin, óyeme bien, con el único fin de ganarlas para Cristo. Solo eso. Busca de los que están desvalidos, de los débiles, porque él decía, por amor a los débiles, me hago como débil, aunque no sea débil. Hazte como ellos, acércate donde ellos están, pero por amor a esas almas, para ganarlas para Cristo Jesús. Leeremos ahora los versículos del 24 al 27, donde nos exhorta a esforzarnos por una corona, ¿no? ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis.
todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, como si no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo al servicio, en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Mira, aquí Pablo habla de la autodisciplina en el cristiano. Como creyentes, nuestro anhelo es ganar almas. Nuestro principal enfoque en el Evangelio es ganar almas. Pero esto implica abstenernos a unas cantidades de cosas que pueden ser de tropiezo para otros. Aunque vivimos en la libertad de Cristo, hay ciertas restricciones en lo espiritual y en las cosas del mundo a las que nosotros debemos abstenernos por amor a otros, para no serle de tropiezo a otros. Y nos conviene practicar el autocontrol por amor a los no creyentes. Aún en cuestiones que no son indiferentes a nuestra moral. Esto quiere decir que les afecta a ellos más, no a nosotros. Si te vas a juntar con un judío y él no come cerdo, por amor a él, no comáis cerdo. Si te juntas con aquel porque no hace tal cosa, por amor a él, no lo hagas para no serle de tropiezo a otro. Él decía que él corría la carrera queriendo ganarla, pero sabiendo que no corría alocadamente, como quien va por su cuenta. Él estaba centrado. Él tenía su heraldo localizado, las almas. Y por amor a esas almas, él decía que él golpeaba su cuerpo y lo entregaba como sacrificio vivo para ganar a aquellos que estaban perdidos. Y dice que no vaya a ser que luego él, siendo heraldo, un premio, un ejemplo para otro, venga luego a ser eliminado en la carrera, gane a otros, pero termine perdiéndose él. Pablo se abstenía por cuestión de conciencia y amor a otros. Es importante que entendamos que en esta carrera que hemos emprendido en el Evangelio, debemos abstenernos de ciertas cosas que nos dañan en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, para continuar en la carrera, en la lucha por nuestra salvación y por el ejercicio diario de poder ganar almas para el Señor Jesucristo. Terminamos aquí el capítulo 10, el capítulo 9 y empezamos con el capítulo número 10. Y vamos a leer ahora lo que escribió Pablo desde el versículo 1 hasta el 13. Y dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Por lo demás, de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Vemos aquí hasta el versículo 6, ¿no? Que aquí se dan ejemplos de la bendición continua de Dios, como cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto. Y la roca, que es Cristo, dice, lo seguía en todo momento. Y Él estuvo cuidando de ellos. Él estuvo detrás de la lluvia, de la nieve y de la fuente que brotó el agua. Él mismo luego se encarnó como hombre
y se hizo hombre para hacer morir los deseos de la carne en él, para vencer todo pecado terrenal. Y si Cristo venció por nosotros, lo haremos, nosotros también lo haremos por amor a su nombre y ganaremos almas por el testimonio que tendremos de él. Luego el 7 decía: no seáis idólatra como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. No forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 25,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Aquí también se citan muchos ejemplos de los resultados de la idolatría, como cuando hicieron un becerro de oro, ¿no? Y por esto Dios se enfadó, se encendió en ira contra el pueblo. También cuando fornicaron en Baal-peor y los hombres se acostaron con las mujeres moabitas. El furor del Señor fue tan grande que en ese día dice que murieron 24,000 hombres, y gracias a que un hombre decidió intervenir fueron 24,000. Se encendió la ira de Dios porque ellos fornicaron con mujeres moabitas y se entregaron a esos dioses de esas mujeres, y el furor de Dios fue tan grande que dice que los exterminó a los príncipes, 24,000 príncipes. Y también cuando murmuraron y se quejaron, cuando Dios los sacó de Egipto, iban murmurando y quejándose. Aquellos que murmuraron y quejaron, Dios levantó una serpiente que los mordió y perecieron. Enfrentaron también la ira de Dios a causa del pecado. Entonces, todo esto nos recuerda que la paga del pecado es la muerte y que debemos guardarnos de practicarlo, ¿no? También por el buen ejemplo del creyente. Pablo citaba en este capítulo 10, de los versículos del 1 al 11, de que hay un ejemplo en el Antiguo Testamento, de que si tú andas en obediencia vas bajo bendición, pero que si estás bajo desobediencia desatas la ira del Señor, y no nos conviene desatar la ira del Señor, porque como lo dice aquí su palabra, ¿quién podrá en contra del Señor, no? Y en los versículos 11 y 12 dice así: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel, que no nos ha dejado ser tentado más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarlo. Aquí hay una clara advertencia sobre la autosuficiencia moral. El que piensa estar firme, vele por no caer, ¿no? Porque las tentaciones van a venir, mi hermano. Vas a ser tentado en aquello en que tú dices: yo soy fuerte en esto, yo tengo esto bien cogido, yo aquello. El enemigo te va a tentar, porque no es Dios quien te tienta. El enemigo te tienta para caer, pero Dios permite la tentación porque es parte del proceso de fortalecer tu carácter, de probarte a ti mismo si de verdad tú estás firme en eso en lo que tú crees que te mantienes moralmente firme. Y Pablo habla aquí, ¿no?, de que Satanás va a venir a zarandearte, él va a venir a tentarte, pero mira, Dios lo permite, pero hasta cierto punto. Mira lo lindo que es Dios. Él no nos va a desamparar en el proceso, y Él nos va a dar, dice, conjuntamente con la prueba, la salida. No va a permitir que seamos probados más allá, o sea que Él no va a permitir que caigamos en la tentación. Por eso dice: el que crea estar firme, mire, vele,
que no caigan. Así tú y yo debemos velar por nuestra salvación. Debemos velar por el testimonio de Cristo en nosotros. Debemos velar por ganar almas con el testimonio, no solo con lo que hablamos, porque de lo que hablamos probablemente el enemigo nos pruebe. A veces es verdad que somos lo que decimos, pero el testimonio, hermano, tiene más validez a veces que la palabra. Y por eso Pablo habla de estas cosas, que tu testimonio, a pesar de la prueba, a pesar de la tentación, se mantenga. ¿Para qué? Para que los frutos de justicia, para que los frutos se manifiesten en ti, los frutos de amor, los frutos de paz, los frutos de gozo, los frutos de madurez, se manifiesten y puedas ganar a otros a través de estos frutos que en la prueba permanecerán intocados, permanecerán perfectos. No dirán, mira, este fue zarandeado aquí y el diablo hizo con él como quiso. No, fue tentado, pero supo sobrellevar la tentación, la llevó con dignidad, supo mantenerse firme, oró, veló, ayunó, mantuvo el testimonio de que Cristo vive en él. Y a causa de eso ganaremos almas, hermano. Ahora vamos a leer desde el 14 hasta el 22, donde aquí se nos habla, Pablo nos habla de que debemos huir de la idolatría. Por cuanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo. Juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, lo que comen de los sacrificios. ¿No son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o sea, algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Si no, no podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Debemos huir de la idolatría y no podemos tener comunión con las tinieblas, porque se supone que la luz no debe tener comunión con las tinieblas, porque así provocamos a Dios. No nos conviene un enfrentamiento con el Señor, porque obviamente estamos en desventaja. Y aquí Pablo nos decía, huye de la idolatría. Huye de la idolatría. Yo no sé qué es lo que tú idolatras, qué es lo que está primero. Idolatría es aquello que tú pones por encima, primero que el Señor, porque el primer lugar siempre tiene que ser para Dios. Cuando hay algo que ocupa ese primer lugar, esa es tu idolatría. Eso es lo que más amas. Cuando hay algo que ocupa el primer puesto, el puesto que debe ocupar Dios, esa es tu idolatría. Cuando hay algo que está por encima de Dios, eso es tu idolatría. Y el Señor nos dice, huye de la idolatría. Idolatrar es amar algo por encima incluso de uno mismo. Y lo único que nosotros debemos amar por encima de nosotros mismos es a Dios. Así que tengamos cuidado de aquello que ponemos en primer lugar y bajamos al Señor al segundo lugar, porque encenderemos su ira. Y ya vimos aquí los ejemplos en el Antiguo Testamento de aquellas personas que fornicaron, que idolatraron, que murmuraron y se quejaron. ¿Qué pasó con ellos? ¿Cuál fue su paga? Fue la muerte, y muerte espiritual y física. Leeremos ahora los versículos desde el 23 al 33, y nos habla de que todo lo que hagamos tiene que ser para la gloria de Dios. Dice, todo me es lícito,
pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ninguno busque en su propio bien, sino el del otro. Todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró. Y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de lo que yo doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Es claro que si lo que nos condena es la conciencia moral, es mejor no preguntar de dónde provienen las cosas. Más bien debemos recibirlas con acción de gracias y bendecirlas. Nos invitan para un lugar en el que una boda en la que, bueno, ellos tienen sus rituales, una boda hindú, una boda judía, una boda X. Ellos hacen sus rituales en la ceremonia y luego de eso puede que tomen esas frutas, esas cosas y las sirvan o las expongan o sean dedicadas antes. Es mejor ni preguntar de dónde vienen, porque nosotros con acción de gracia, con agradecimiento a Dios y bendecirla, tenemos por cuestiones de conciencia. Pablo aconsejaba que esto no fuera un impedimento para compartir con los no creyentes en una celebración, ya sea boda, bautismo, cumpleaños, comuniones. No dejes de participar en ella. Tú sabes cuál es tu creencia, tú sabes cuáles son tus principios. Y si son inamovibles, tú irás y participarás libremente, pero con una convicción de poder ir y conocer a aquellas personas que probablemente Dios te dará la oportunidad de ganártelas para Cristo. Ese debe de ser tu enfoque. Me gusta cuando Pablo aquí dice que porque él tiene que ser condenado por la conciencia de otro. Él dice que de todo participa, no porque le sea de gusto hacerlo, sino por amor a aquellas personas a las que él quiere ganar. Como Pablo decía en el capítulo 9, él se despojó de toda atadura religiosa que le impedía acercarse a los creyentes con el fin de ganarlos para Cristo. A veces tenemos conceptos preconcebidos, religiosidad, de que no comparto con este porque es musulmán, no comparto con aquel porque no sé qué más. Voy a una boda y me siento con los mismos porque yo no me siento con los de aquella mezquita, no me siento con aquellos porque son indios, no me siento porque estos porque son mexicanos. Hermano, ¿cómo ganaremos alma si no intentamos adentrarnos en sus vidas, incluso en sus culturas? No intentamos conocerles, no para adoptar nosotros su identidad, sino para que ellos participen en la identidad de Cristo Jesús en nosotros. Esto es lo que Pablo aconsejaba, que no preguntéis, no anden preguntando de dónde provino aquello, disfrutad con ellos, compartid con ellos, a fin de buscar el momento justo, el momento preciso para hablarle de Cristo, para ganarte esa alma para Cristo. Es importante que sepas y que tengas bien definida, como decía Pablo, yo sé a dónde voy, yo sé por qué recorro la carrera y cuál es mi meta, ganar almas para Cristo.
Y si en la carrera yo tengo que despojarme de mi mentalidad religiosa por amor al que me quiero ganar, él lo hacía. Él se despojaba de esa conciencia que a él no lo condenaba porque él sabía quién era. Y no permitía que otros le condenaban porque no conocían su conciencia y no conocían sus motivos. Y su motivo era el amor por las almas. Son dos lindos capítulos que nos ha dejado Pablo aquí, el 9 y el 10 de Primera de Corintios, donde exhortaba al pueblo a compartir con las personas, a compartir sabia y sanamente, sabiendo hasta dónde involucrarse, sin llegar a la idolatría, a la fornicación, al cuestionamiento, a la queja, sino hacerlo todo, como decía él, por amor al Señor, haciéndolo todo para la gloria del Señor. Su fin siempre era ganar almas. Se despojó de salarios, se despojó de su conciencia que lo condenaba, se despojó de la religiosidad, se despojó de muchísimas cosas por amor de las almas. Y esto es con lo que me quedo de los versículos, de los capítulos 9 y 10 de Primera de Corintios, de que nosotros debemos despojarnos de todo aquello que restrinja nuestro acceso a las personas para comunicarles de la salvación. Todo aquello que nos sirva de atadura religiosa para no poder acercarnos a las personas y predicarles del Evangelio, ya sea en el trabajo, ya sea en mi edificio, ya sea en el lugar donde paseo, en la congregación. Todo aquello que te restrinja, que te resulte una atadura religiosa, que condene tu mente, deséchalo por amor a ganar aquellas almas que están necesitando de ti y de mí en este momento, que están esperando por ti y por mí, en el nombre poderoso de Jesús. Este es el estudio, espero que les haya gustado. También esperamos que compartas este estudio con otras personas que crees que les pueda ser de mucha bendición. No olvides activar la campanita para que te lleguen los recordatorios, darle un like y, como siempre, compártelo. Muchísimas gracias por haber estado aquí recibiendo estas enseñanzas que esperamos hayan sido de mucha bendición para ti, como lo ha sido para mi vida, en el nombre poderoso de Jesús. Shalom, Dios les bendiga.